Le digo, doctor, hace 9 años yo estaba reparando el techo de mi casa y me caí. Y me iba de espaldas. No sé cómo hice, pero di una voltereta y caí de pieza. Imagínense la compresión que hubo en el momento, que le salió barata y no hubo una fractura de arco del atlas o algo en el momento. Y obviamente cuando lo exploré tenía su desbalance pélvico, elevación de cresta ilíaca, escoliosis en la región dorsal media, limitación de los arcos de columna lumbar y cervical a la flexión y extensión. Era un dolor terrible. Y dolor en la planta. Entonces este es un paciente que al hacerse el estudio, esto es un paciente que ya estamos hablando que tiene una lesión de toda la línea facial posterior, de aquí hasta acá. Y miren eso. Miren la columna dorsal. Miren la columna lumbar. Miren cómo están los ejes de la columna cervical. Por eso lo que más me gusta es esto. Miren esa línea de Sí, aquí está. Mira. Como en los bordes de las vértebras hay un aumento de la densidad lineal que se ve radiológicamente. Y de ahí parten los osteopicos. Y de ahí se forman los osteopicos. Y miren lo de la columna cervical. ¿Cómo está? El eje acá arriba. Uy. Mire cómo está todo esto aquí. La diferencia de alturas. ¿Sí? Y miren que la columna cervical, que esto tenía que haberlo tenido de hace mucho tiempo, no solamente había perdido la lordosis, que más o menos sería lo rojo, se invirtió. Invertida la columna. Y el señor siempre venía molestándole, lo que más le preocupaba a él era lo dorsal. Entonces, ahí es importante primero ver al paciente. Yo primero lo veo, hago mi diagnóstico funcional y luego empiezo a indagar, a pedir los estudios, porque empiezo a sospechar lo que está sucediendo acá. Porque uno apenas lo ve sin la ropa y empieza a ver la cabeza desviada, el de un hombro, la postura, y luego cuando empieza a ver uno, ahí tengo una foto. Esto al principio yo no me atrevía a tomar fotos de los pacientes, ahora yo les pido permiso, hay unos que los aceptan y van a ver otros casos. Este señor tuvo que hacerse una gran intervención de terapia manual, liberar la fascia de abajo, arriba y de arriba abajo, y hacer un trabajo de biopuntura de cuello a glúteos. Inclusive tocó liberar un poco el tensor de la fascia lata, y ahí sí fuimos mezclando los medicamentos dependiendo de la zona, y agregamos magnesio, mangano, fosfórico, el coenzime, porque pues va a facilitar junto con el magnesio todo lo que son, bueno, los conceptos que hay desde el punto de vista alopático, el magnesio para dolor, y comenzamos a ir mezclando cosas en forma progresiva hasta que el paciente se fuera recuperando. ¿Recuerdan en la tablita? Obsérvenla por favor, ¿no? ¿Se acuerdan la cuarta casilla? Que serían los medicamentos que estimularían los procesos energéticos celulares, ¿no? Bueno, tenemos el coenzime, que es el medicamento que actúa sobre todo el ciclo de Krebs. Todo el ciclo, las 10 reacciones. Citrato, isocitrato, citrato, fumarato, malato, las coenzimas, etcétera, todas las enzimas del ciclo de Krebs y los transportadores, el NAD y el PAN. El coenzime son algunas quinonas, que son algunas partes de transporte de electrones, otros son unos cloroflastos y otros son unos indoles y escatoles que se producen en el intestino, pero tiene efectos catalizadores como coenzimas. Pero tenemos ubichinol y coenzime como medicamentos de esta fase. Y el doctor Hugo Zuleta inteligentemente llegó a otro medicamento que podríamos colocarlo dentro de esta casilla, que es el magnesium magnanum fosfórico. Bueno. ¿Por qué razón? Porque el 80%, 75 o 80% del magnesio de nuestro cuerpo está unido al adenosíntrifosfato. O sea que cuando hablamos de adenosíntrifosfato es una unión de la adenina, los 3 fosfatos y el magnesio. No podemos hablar, cuando hablamos de ATP, estamos hablando que el ATP tiene incluido el magnesio. ¿Sí me hago entender? El 75% del magnesio de nuestro cuerpo está ligado al adenosíntrifosfato. Entonces sería un medicamento que estaría incluido aquí. Y por eso Hugo tuvo tan buen éxito con estos medicamentos, generando, sobre todo el punto de gatillo, relajación muscular. Porque haría parte precisamente de este grupo de medicamento que estimularía este tipo de efecto. Además de que el magnesio es sedante muscular, sedante del sistema nervioso, Así es. un vasodilatador o regulador de la función
vascular periférica. A mí me gusta también como planificar el sistema cardiovascular. Y además sedativo, pues central, o sea, tiene una función directa de estabilización sobre las neuronas, sobre el sistema nervioso. Pero lo clasificaría yo en esta casillita de acá. Magnesium, magnanum, fosfórico. Magnesium, manganum, fosfórico. Ingel, ahí ingel forte. Ingel, sí, pero